Dormí seguido hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Mi cuerpo se recuperó y me levanté lúcido, con hambre y con las fuerzas renovadas. Llamé a Miranda y le dije que nos veíamos en la noche seguro y que entonces le contaba en qué andaba metido. Solo me hizo una pregunta, la pregunta clave. ¿Y te estás viendo con tu jefe millonaria? No, negra, con ella solo me escribo por internet. Ya te dije que no quieres citas conmigo ni llamadas. Revisé los expedientes de Pombo, de Mendieta y de sus amigotes. Estaban metidos en serios problemas. Había pruebas de sus pactos con paramilitares, documentos firmados, fotos y testimonios tanto de otros políticos implicados como de los propios jefes paramilitares que ya estaban capturados. No había forma de zafarse de varios años de prisión. En el caso de Pombo, dos de sus antiguos camaradas lo habían echado al agua buscando rebajas de pena, y lo normal hubiera sido que él, a su vez, tuviera una lista de otros 2 o 3 nombres que le significaran por lo menos 10 años menos de cárcel. A Mendieta, por su parte, su amigo Pombo le serviría más muerto que vivo, porque ahora podía implicarlo y denunciarlo sin riesgo de sentir ninguna culpa. El mayor problema de Mendieta es que una cooperativa de campesinos bien organizados y representados por un equipo de abogados de la Universidad Nacional lo había denunciado por expropiación, la vieja historia de Colombia, los terratenientes y los políticos persiguiendo a los minifundistas para quedarse con sus tierras, utilizando a los ejércitos irregulares para sacarlos con amenazas, heridos o muertos, y después, cuando el país aparecía en la lista de los de mayor desplazamiento forzado en el mundo, millones de familias atravesando las montañas y los valles con sus corotos al hombro, ellos no relacionaban semejante hecatombe social con sus pactos y sus alianzas sucias, sino que con el mayor cinismo se lo atribuían a la confrontación con la guerrilla. Se me ocurrió que el propio Mendieta tenía motivos de sobra para matar a Pombo, impedía que éste declarara contra él, lo utilizaba para su propia colaboración con la justicia y de paso, como si nada, se quedaba con su mujer y con buena parte de su dinero. Como plan, no estaba nada mal. Lo que todavía no me cuadraba era la vulgaridad del crimen. Navaja barata, recostado contra una superficie que bien podía ser una cama, sin oponer resistencia, eso daba la impresión de que Pombo conocía a su agresor y que el ataque lo había cogido por sorpresa, y el show de mal gusto que había montado en su casa para despistar a la fiscalía. Eso no era de políticos ni de paramilitares, que tenían mucha cancha y llevaban siglos matando como profesionales. Vi los informes sobre el supuesto robo. No había huellas y la caja fuerte no había sido decodificada ni volada con explosivos de corto alcance, como correspondía a unos fulanos que sabían a qué iban. No, había algunas raspaduras en la puerta que parecían hechas con torpeza, y la declaración de Irene Pombo era que su esposo había bajado a revisar la casa, que los ladrones lo habían obligado a abrir la caja y que después lo habían asesinado para no dejar testigos. Ella alegaba que no se había despertado porque estaba bajo el efecto de unos somníferos que solía ingerir por recomendación de su psiquiatra. Un examen médico que le hicieron confirmó esa afirmación. Todo era confuso, improvisado, de una chapucería que molestaba al primer vistazo. Decidí que seguiría la segunda hipótesis, la de Garrido y la masacre del Valle del Cocora, aunque tampoco me encajaba con el perfil de unos tipos que tenían en sus filas a sicarios y matones bien entrenados. Lo único que esperaba por esta ruta era enterarme de algún episodio muy personal que justificara el hecho, una discusión durante alguna entrevista secreta, una deuda pendiente que Pombo había terminado pagando con cuchilleros callejeros, un mensaje sangriento que les había estado enviando otros políticos que estaban haciendo los de la vista gorda y no querían seguir protegiendo a los militares. Y por este camino era más fácil imaginarse la complicidad de Irene, pues si no los encubría, se irían con sus hijos, con sus padres, hermanos y sobrinos, o con ella misma. Ahora que los muchachos habían quedado huérfanos de padre, sentiría una obligación suprema como jefa única de familia, y eso justificaría su silencio cómplice. Llamé a Eugenio Peláez y pedí una cita. Él me recordaba bien por un artículo que había escrito sobre su historia y aceptó encantado. Si alguien podía echarme una mano sobre el tema, sin duda era él. Se había enfrentado a los militares por más de 20 años,
había aguantado presiones de todas las clases, amenazas, persecuciones, intimidaciones, y ahí estaba, de pie, y lo más increíble, los tenía arrinconados y a punto de ser procesados por sus crímenes. Nos encontramos con Eugenio en el patio, el prestigioso restaurante de comida italiana en la Macarena. De un momento a otro me había dado por dejar las empanadas, las gaseosas y las comidas rápidas, y comer algo bien preparado, sabroso, que me reconciliara con la vida. Eugenio recordó perfectamente cada uno de los detalles del caso porque llevaba años revisándolos y buscando en ellos claves para desentrañar esa trama de horror que había sido la masacre del Cocora. Años luchando por hallar la verdad, por procesar a los culpables y por buscar una reparación, aunque sabía que no la había. Una lucha titánica contra un establecimiento que cerró las filas para proteger a los culpables y que después, en el máximo grado de cinismo, premió incluso a esos culpables, los ascendió y les proporcionó una vida llena de satisfacciones y recompensas. Los familiares de las víctimas recibieron todo tipo de llamadas intimidantes, amenazas, fueron vigilados y perseguidos, pero no dieron su brazo a torcer, apelaron a las cortes internacionales y allí estaban, dando la batalla por los suyos y a punto de ganar la pelea. Por eso había acudido Eugenio, para que me indicara hasta qué punto Pombo estaba implicado en el caso. La cosa no es fácil, Frank, me había dicho él mientras saboreábamos un antipasto y un par de cervezas. Los militares presionaron a la clase política para que se quedaran callados y no fueran a salir a denunciarlos. Les hicieron creer que de alguna manera ellos, los militares, les habían defendido sus cargos y sus privilegios. Eso creó una alianza mafiosa que se mantiene hasta el día de hoy. Pero un tipo como Pombo, por ejemplo, no tuvo velas en ese entierro. Le dije a Eugenio con la botella de cerveza en la mano. ¿Cuál es entonces el beneficio que saca de ayudar a esos cabrones? La política también es un arte militar, me respondió Eugenio mirando hacia la calle. Se trata de estrategias, de alianzas, de tratos, de uniones momentáneas o duraderas que te hagan más fuerte, que te den poder. Tener a los militares de tu lado es clave si quieres hacer política, si quieres protección, si quieres que el día de las votaciones controlen las zonas en donde tú eres el favorito, si quieres que te escolten cuando haces campaña, si quieres que te mantengan a la raya con los narcotraficantes y mafiosos que no comulgan contigo. Sí, claro, qué pregunta tan idiota, dije aceptando mi taradez. Pombo se encargó de que las investigaciones se empantanaran, que no progresaran, que los años pasaran y ellas se fueran quedando por ahí archivadas en oficinas polvorientas. Mientras tanto, los milicos lo apoyaron, le consiguieron votos en ciertos lugares apartados donde su influencia no era mucha o era nula, y lo catapultaron como un político joven y prometedor. Hasta que lo condujeron al paraíso paramilitar. Exactamente. Esa alianza se volvió un proyecto político conjunto, una forma de tomarse el poder. Los grandes empresarios y las multinacionales no pudieron mantenerse al margen y tuvieron que participar también con cifras que seguían fortaleciendo aún más a estos partidos mafiosos de ultraderecha. La ambición de Pombo, como la de muchos otros, fue creciendo y no tuvo límites. Militares y paramilitares les ahuyentaron a los campesinos indeseables o los masacraron sin piedad, les sacaron del camino a los sindicalistas problemáticos y los fueron nombrando sus líderes en el Congreso de la República. Con ese mismo sistema eligieron alcaldes, gobernadores, concejales, directores de entidades públicas, todo un tinglado político participando activamente del sueño paramilitar. Siempre con una misma cantinela que se ha venido repitiendo a lo largo de los últimos años. Si no hacemos esto, la guerrilla se toma el poder y nos jodemos todos. Cuidado con los rojos, los comunistas son lo peor. Protejamos a los banqueros y a la propiedad privada. ¿El cielo es capitalista o no es? ¡Qué asco! Sin embargo, la presión internacional e incluso la presión de ciertos grupos progresistas norteamericanos hablan de estas alianzas y exigió que se condujera a los responsables a un proceso penal. Parece mentira, pero si no hubiera existido presión internacional, ellos hubieran seguido como si nada, y hay que reconocerle a este país que ha sido y sigue siendo capaz de enfrentar a la clase política. Son pocos los países que tienen jueces tan valientes como los nuestros.
aunque leí en un periódico que los verdaderos jefes no son estos que están cayendo ahora, los que están capturando o que se están entregando por su propia cuenta, sino unos nombres secretos que permanecen en la sombra, los auténticos capos, que son hombres influyentes y políticos consagrados. Sí, los mismos jefes paramilitares han hablado de 7 nombres, de una especie de conclave. Debe tratarse de expresidentes, políticos y empresarios de gran envergadura. No es de extrañarse, Frank. Aquí todo está mezclado en una masa amorfa, donde no se distingue dónde están los buenos y los malos. Sí, era verdad. Pensé con cierto desaliento mientras el almuerzo empezaba a tomar un tinte deprimente. No habíamos podido salir de la crisis porque en el país los encargados de solucionarla, los hombres de poder, eran en realidad nuestro verdadero problema. Lo cierto es que cuando esa presión internacional empezó a pedir resultados efectivos, continuó hablando Eugenio, ciertos políticos como Pombo se fueron haciendo a un lado lentamente, desmarcándose, haciéndose los huevones, como si la cosa no fuera con ellos. Los milicos se emputaron, les reclamaron, discutiendo con ellos, pero no pudieron hacer nada y se fueron quedando solos. ¿Y tú crees que esas diferencias eran suficientes como para matar a Pombo y enviarles a los demás un mensaje? La verdad, Frank, es la hipótesis que tengo, pero no me cuadra del todo, porque el crimen fue hecho a navaja de una forma muy vulgar. Ellos son capaces de cualquier cosa, pero no creo que en este momento matar a Pombo haya sido una buena idea, cuando todavía les quedaba la posibilidad de presionar a sus cómplices, amenazándolos con delatarlos e implicándolos en las investigaciones. Les era más útil vivo y bajo presión. Quizás al revés sí me cuadraría, que los políticos se hubieran quitado de encima a Garrido para evitar, aparte de las que ya tienen por paramilitarismo, más investigaciones. Sí, tienes toda la razón, esto no cuadra. Ellos también cometen cagadas, no creas, pero no creo que se compliquen en este momento con una cosa así. Pombo es un tipo de buena familia, con muchos contactos. Pertenece a la oligarquía criolla, hace parte de los duros, no es un levantado con plata. Echarse encima la pesada no es una buena idea cuando no tiene el agua en el cuello. Puede ser, Frank, pero esto tiene más el sello de algo personal, no de algo político. Sí, yo mismo ya me lo he repetido hasta el cansancio, pero quería que me sacaras de las dudas. Pagué la cuenta y salimos con Eugenio por las callecitas de la Perseverancia. El patio era el restaurante preferido de Jaime Garzón, y sin razón alguna, por un puro efecto de rebote de la memoria, recordé que él había sido otra víctima más de la temible alianza entre políticos y paramilitares, una muerte absurda que continuaba impune, como casi todos los crímenes de este país. Nos despedimos con Eugenio sobre la carrera quinta y me quedé vagabundeando por el centro sin saber a dónde ir. Tenía que decirme la verdad, no sabía por dónde empezar, estaba dando bastonazos de ciego en la oscuridad. Las dos posibilidades que había contemplado estaban descartadas. Estaba otra vez al comienzo, sin saber qué hacer. No era fácil decirme a mí mismo que estaba haciendo las cosas mal y que había dado muestras de una gran incompetencia. Tal vez era bueno investigando para un reportaje y muy mediocre como detective privado. Si eso resultaba cierto, lo mejor era ir pensando en retirarme y en buscarme otra profesión. El cielo se cerró en densos nubarrones que oscurecieron la tarde. Las primeras gotas empezaron a caer, y caminando entre una multitud que se agitaba entre los andenes para escapar del próximo aguacero, decidí ir de nuevo a buscar a Serruchito. Era la única persona que podía todavía iluminarme el camino.